Hola, soy Jesús y os voy a hablar de la armonización fiscal y la política de la competencia en la Unión Europea. En el punto 1 voy a hablar de los fundamentos de la armonización fiscal y del informe Newmark. En el punto 2 de cómo ha avanzado tanto para impuestos indirectos como para directos la armonización fiscal. En el punto 3 hablaré de la política de la competencia, una breve introducción. Y en el punto 4 hablaré de los ámbitos en los que se altera la competencia. La armonización de la fiscalidad indirecta se basa en los siguientes principios. Primero, el de no discriminación. Y segundo, el de libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. En el artículo 93 del Tratado Constitutivo no habla de la armonización de impuestos directos. En el Tratado de Roma sí que se habla de aminorar las diferencias entre los sistemas tributarios, pero no de una unificación completa. El problema que se plantea es la pérdida de soberanía, que se agudiza por la unión monetaria. En resumen, lo que se busca es armonizar lo necesario para conseguir las libertades establecidas. En el Comité Fiscal y Financiero de 1960, presidido por Newman, se publica un informe que consta de 3 fases. En la primera fase se presenta una reforma de los impuestos indirectos. Se busca sobre todo del IVA. Una armonización de imposición sobre intereses y dividendos. Y evitar la doble imposición comunitaria, para aproximarse a la de la OCDE. En la segunda fase se busca una armonización del impuesto de sociedades, así como del IRPF. También concluir definitivamente con la doble imposición y eliminar impuestos especiales sobre consumo de algún Estado. En la tercera fase se buscó un servicio común de información, un tribunal especial comunitario. Pero, ¿qué ocurrió tras el informe? Solo hubo silencio, hasta que a mediados de los años 70 la Comisión Europea presenta un programa con los siguientes principios. Implantar métodos uniformes de recaudación para el IVA. Mayor uniformidad también en impuestos sobre el consumo. Establecer franquicias a favor de particulares. Se comienza a hablar de armonización de impuestos directos, como el de sociedades o dividendos. Y la colaboración entre administraciones para evitar el fraude y evasión fiscal. Ahora hablaré sobre los avances en armonización fiscal en materia de impuestos indirectos, los cuales se buscaron primero porque se entendía que afectaban más al comercio. El informe Newmark ya buscaba la eliminación de obstáculos al libre circulación. Esto se produjo en 2 fases. La primera, que se implantará el IVA en todos los Estados miembros. En la segunda buscaba la armonización del hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y del tipo de gravamen. En cuanto al IVA, ha tenido las siguientes directivas. La primera, de abril del 67, que permitía deducir impuestos, buscaba un IVA neutral y gravaba importaciones y te podías desgravar las exportaciones. La segunda, de la misma fecha, que reguló las normas comunes de aplicación de la primera. La tercera, la cuarta y la quinta, que iban retrasando la aplicación del IVA en Italia hasta el año 73. La sexta, cuyos objetivos eran el segundo paso a la armonización del IVA y hacer posible la autonomía financiera de la comunidad. Los elementos del impuesto que recogía la sexta directiva fueron: hecho imponible, entrega de bienes y servicios e importaciones. El contribuyente era tanto el productor como el comerciante. La base imponible era la contrapartida que recibía el proveedor de un producto. El tipo impositivo era libre para cada estado, posibilidad de aplicar uno reducido y otro incrementado. La séptima era para la imposición de objetos usados y de arte antiguos.
y la octava para el reembolso del IVA a los no residentes. Una completa armonización del IVA es un problema difícil por tres supuestos. Hace falta una unificación del número de tipos impositivos, una unificación de listas de bienes y servicios, y una armonización del nivel de cada tipo para cada producto. El IVA es la principal causa del mantenimiento de las fronteras fiscales. Otras medidas de armonización son para impuestos especiales como el tabaco y el alcohol. Los problemas que surgen con estos productos es que su recaudación es usada frecuentemente con fines sociales de estructuras de consumo para fuertes ingresos fiscales. Régimen de franquicias especiales, productos limitados que una persona puede importar como efectos personales. Impuestos sobre aportaciones de capital. Para resolver el problema de interferencia con la libre circulación se estableció que las aportaciones a los capitales sociales no deberían gravarse más de una vez. Que exista una cooperación administrativa, con el fin de evitar el fraude y la evasión fiscal. Esto se puede realizar de tres formas: a petición, de forma automática o de forma espontánea. Ahora paso a hablar de los avances en la armonización en los impuestos directos. La primera norma del 19 de diciembre del 77 habla de la asistencia mutua entre estados. Hasta mediados de los 80 solo se aprobó dicha norma por reticencia a cesión de competencias. En la directiva del 24 de junio del 88 ya se aprueba la libre circulación de capitales para dotar al mercado único de una plena dimensión financiera. El 1 de julio de 1990 se instaura la liberalización completa de movimientos de capitales. Unos días después sale la directiva sobre fusiones, escisiones, canje de acciones entre empresas comunitarias. El 4 de junio del 97 se presenta el Plan de Acción para el Mercado Único, con un código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas. El 3 de junio de 2003 se aprueba la Directiva sobre pago de intereses y cánones, efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros. Ahora vamos a hablar de la política de la competencia de la Unión Europea. Para alcanzar un verdadero mercado común entre países de la Unión es necesario que se supriman todas las barreras posibles a la libre circulación. La política de la competencia se muestra vital si afecta al comercio interestatal y asegura a los consumidores unos productos y servicios de calidad, a precios competitivos. La Comisión Europea es la encargada de tratar los temas de competencia y puede prohibir actividades contrarias a la competencia. También puede expedir requerimientos o sancionar a las empresas culpables. Incluso en las ayudas estatales la Comisión puede exigir que sean reembolsadas. Ahora vamos a hablar de los ámbitos en los que se altera la competencia. Primero vamos a ver los acuerdos restrictivos entre empresas que amenazan la competencia. El Tratado de la Comunidad Económica Europea prohibía los acuerdos si impiden, restringen o falsean la competencia. O 2. Si afectan al comercio interestatal, fijando precios o diferentes condiciones para prestaciones equivalentes a terceras empresas o cuotas de producción. En la primera comunicación del 27 de julio del 68 se autorizaba a llegar a acuerdos a pymes para incrementar su productividad y competencia, grandes empresas cuando sea económicamente deseable y no afecta a la competencia, empresas de posición en el mercado muy débil, por lo que no afecta a la competencia. En la segunda comunicación del 19 de diciembre del 77 se toman acuerdos de importancia menor. Y en la tercera, de un año después, se habla sobre los contratos de subcontratación. En el segundo punto vamos a hablar del abuso de las empresas con posición dominante.
que se aprovechan de dicha posición para obstaculizar la competencia. Lo que se intenta evitar no es la posición dominante, sino el abuso de la misma. Son consideradas como prácticas abusivas imponer condiciones no equitativas o precios, ya sea de forma directa o indirecta. Limitar la producción. O aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. En el punto 3 vamos a hablar de concentración de empresas, que puede ser que una empresa dominante absorba o dos empresas ocupen una posición dominante. En el reglamento 4064/89 sobre el control de operaciones de concentración entre empresas de dimensión dice que las empresas que solicitan la autorización no tenían que solicitar la autorización si no se superaban unos umbrales basados en el volumen de negocios. A la Comisión se le atribuyen una serie de poderes, de decisión de medidas, de información y verificación, y de sanción. En diciembre de 2002, la Comisión aprobó un paquete de reformas para consolidar su labor y para dar más solidez a sus decisiones. Asimismo, aumentaban los mecanismos de control y de equilibrio. En el punto 4 nos habla sobre el régimen aplicable a las empresas públicas. El Tratado de la CEE no distingue entre empresas públicas y privadas. En la Directiva del 25 de junio del 80 se habla sobre la transparencia financiera que deben presentar las empresas públicas, excluyéndolas de servicios que afecten a intercambios, los bancos centrales, los establecimientos de crédito oficial y los negocios con bajas cifras. Se concede a su vez derechos de monopolio a empresas de transporte ferroviario, de correos y de producción y distribución de electricidad. Para finalizar, el punto 5 trata sobre las ayudas estatales a empresas que quedan prohibidas sin distinguir de qué administración pública proceda la ayuda, sin importar tampoco la forma de la ayuda, ya sean subvenciones, exenciones, etc. Y tampoco influye si la ayuda es a empresas o a producir bienes, pero sí distingue entre empresas con intercambios interestatales, que no pueden recibir ayudas, y empresas con intercambios únicamente nacionales, que no son supervisadas. Serán compatibles con recibir ayudas las empresas de carácter social, las que reparan daños o catástrofes, las que desarrollen economías más pobres, las que tengan un proyecto de interés europeo común, las que desarrollen ciertas actividades o regiones y las que decida el Consejo. Los criterios de control sobre ayudas estatales o públicas que sigue la Comisión son: se observará desde el punto de vista comunitario, serán para un proyecto concreto, la cuantía y la duración serán acorde al fin del proyecto, y las ayudas deben ser transparentes y controlables por la Comisión. Los tipos de ayudas estatales son ayudas generales, porque hay veces que los Estados miembros defienden contar con medios de intervención los cuales se utilizan para fomentar el empleo o las pymes. Las de exportación, la Comisión no las suele autorizar. Para las ayudas sectoriales, la Comisión ha diseñado unas directrices para indicar a los Estados la orientación que deben dar a sus proyectos. Para los sectores en crisis se realiza un estudio personalizado, basándose en los puntos de la Comisión. En los sectores denominados de futuro, microtecnología, telemática, biotecnología, los Estados suelen intervenir para estimular y acelerar el proceso. En las ayudas con finalidad regional, la Comisión solo considera aceptables las que tiendan a conseguir un desarrollo equilibrado en el territorio comunitario. Desde 1968 existe un sistema de notificación previa de casos relevantes para la adoptación de ayudas.
Muchos estados se oponen a este tipo de ayudas pues consideran más eficaces las ayudas generales. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.